Entonces nos vamos directamente a la función de transferencia. Una vez obtenida la ecuación diferencial de segundo orden, podemos obtener la función de transferencia. Recuerden que la función de transferencia no considera entonces las condiciones iniciales. Es decir, considera condiciones iniciales iguales a 0. Bien. Por lo tanto, ya saben que aplicando la transformada de Laplace, espero que sea extremadamente rápido, que sepan que encontrar la función de transferencia simplemente sería, ¿de acuerdo? Recuerden que la transformada de Laplace de y segunda es s cuadrado por y de t. La de la primera derivada es sy de t, entonces me queda a1s. Y la de y de t simplemente es y de s, por lo tanto me queda a0 y de s. Entonces no le pongo aquí nada adicional. A0, ¿de acuerdo? Y recuerden entonces que la función de transferencia que estamos obteniendo es y salida sobre entrada. Bien, entonces dense cuenta que de aquí entonces sacamos s al cuadrado más a1s más a0. Eso es lo que multiplica a y. ¿De acuerdo? S cuadrado más a1s más a0. Mientras que aquí solo tenemos b por u de s. Entonces tenemos la b en el numerador, ¿cierto? Que multiplicaría a u de s. Bien. Así, inmediatamente es que queremos que vean una ecuación diferencial y puedan obtener la función de transferencia. Bien, recuerden que es una parte porque hemos considerado condiciones iniciales 0. Escribámoslo acá. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Luego hacemos lo que definimos como una parametrización. ¿De acuerdo? En esa parametrización, entonces, tenemos, vamos a definir g de s en los siguientes parámetros. Por eso se llama parametrización, ¿no? K de c, ese lo conocíamos de antes, omega n cuadrado, ya miramos qué es eso. Vamos a agregar un zeta. ¿De acuerdo? Y otra vez un omega n cuadrado. Por lo tanto, los nuevos parámetros que tenemos, o los parámetros que tenemos todos, ¿no? K de c, este lo conocíamos ya, es ganancia a frecuencia 0. O ganancia en DC, ¿no? Que son las señales constantes. Tenemos el zeta que es el coeficiente de amortiguamiento. Bien. Y por último, omega n, que es la frecuencia natural. Esos serían nuestros nuevos parámetros. Claro, obviamente es un asunto algebraico la idea de cómo podemos pasar de un lado al otro, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de aquí hasta aquí? Claro, es un asunto algebraico. Por ejemplo, dense cuenta que A0, ¿de acuerdo? Sería omega n cuadrado. Con eso y con A1, entonces podríamos sacar cuánto vale zeta. Y también con el valor de B y el valor de omega n cuadrado podemos sacar K de C. ¿De acuerdo? Entonces es un asunto algebraico tomar estos parámetros y encontrar entonces la nueva expresión parametrizada. Bien. ¿De qué nos sirve tener una expresión parametrizada en estos términos? Bueno, lo que pasa es que estos parámetros nos dicen ciertas cosas, para eso es que los usamos. Entonces ya sabemos K de C. ¿Qué significa K de C? Sería la ganancia a frecuencia 0. Bueno, si hacemos la respuesta en frecuencia y hacemos J omega, ¿se acuerdan de la respuesta en frecuencia? Hacemos omega 0, entonces en el sistema la ganancia es K de C. Entonces miren, hacen S igual a 0, S igual a 0, y me queda esto dividido entre esto. Por lo tanto, queda K de C. Entonces ahí se ve claramente que es la ganancia a la frecuencia igual a 0. Si entran en señales constantes,
Entonces esas señales constantes en estado estacionario quedan multiplicadas por el valor K de C. ¿Bien? Eso es. Entonces ese significado lo conocíamos un poco ya en los sistemas de primer orden. De los de segundo orden, entonces tenemos este coeficiente sí. Además, tenemos en este segundo orden, diferente a los de primer orden, este coeficiente zeta y este coeficiente omega n. Entonces, para poder ver un poco qué significan estos coeficientes, es que nos vamos a los polos del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular los polos del sistema y entonces miramos que los polos son entonces las raíces del denominador. ¿De acuerdo? Entonces, como es de segundo orden ese denominador, entonces nos van a salir dos polos. ¿De acuerdo? Y pues como en segundo orden, pues utilizaríamos pues la cuadrática, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada, ¿de acuerdo? B cuadrado menos 4ac menos 4 por el primer término, luego por este cuádruple. Ah, me faltó los cuadrados de ahorita, perdón. ¿Perdón? Sobre 2. Bien, eso sería obtener las raíces de ese polinomio que es el denominador, que luego llamaremos la ecuación característica, o que bueno, ya algunos ya saben o conocen esos nombres. Bien, simplifiquemos esto, entonces claro, este 2 divide este 2, por lo tanto lo puedo eliminar. Este 2 cancela este 4 y este 4 también. Y me quedaría, entonces vamos resumiendo, quedaría zeta omega n más menos raíz de zeta cuadrado omega n cuadrado menos omega n cuadrado. Como lo ven, se puede factorizar el omega n e incluso puede salir del radical. Entonces lo ponemos. Entonces sacamos omega n del radical y nos queda dentro zeta cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esa es básicamente entonces la idea de los polos del sistema. Como es cuadrático, entonces vemos que podemos tener más opciones que en los sistemas de primer orden. ¿De acuerdo? Y básicamente este radical de aquí es el que me dice muchas cosas acerca de los polos del sistema. Entonces, podemos sacar aquí algunas ideas. Por ejemplo, si zeta es mayor que 1, entonces podrán darse cuenta que dentro del radical habría un número positivo. Por lo tanto, sacaríamos la raíz normal. Y al hacer esta resta entre este número y este número, entonces nos darían básicamente dos raíces. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado son raíces 2, raíces reales, que serían diferentes. Luego vendríamos con otra idea, que sería entonces el zeta exactamente igual a 1. Cuando zeta es exactamente igual a 1, entonces vemos que este resta de acá sería 0. Por lo tanto, todo este término se iría a 0. Nos quedaría solamente dos raíces con este valor. Entonces son raíces reales iguales. Y podemos tener otra idea, que es el zeta entre 0 y 1. O sea, es menor que 1, pero mayor que 0. Y entonces este número sería más pequeño que este número. Por lo tanto,
el radical sería de algo negativo, la raíz sería de algo negativo, por lo tanto nos da un número imaginario esta raíz. Ya junto con este otro número, entonces tenemos una parte real, una parte imaginaria, es decir, complejos. Y como es más menos, tenemos complejos conjugados. Entonces raíces y son complejas. ¿Qué son complejos o complejas? Conjugados. Bueno, podríamos irnos al último extremo. Podría ser, vale, podría ser interesante. Si este zeta fuera cero, miren, aquí dijimos que era mayor que cero, entonces podemos suponer que es simplemente cero. Entonces, si es cero, este término, que es la que era la parte real, ya no existe. Sería cero. Entonces nos queda solo esta parte. Como este zeta es cero, entonces simplemente nos queda raíz de menos 1. O sea, j. O sea, la respuesta es más menos j omega n. ¿Verdad? Es decir, imaginarios puros. No tienen parte real. Pongamos aquí. Las raíces son imaginarios puros. Bueno, digamos, pongamos puros. No hay parte real. Bien, resulta que cada vez, para cada uno de estos grupos, ¿cierto? Cada uno de estos grupos de respuestas para los polos del sistema, ¿de acuerdo? Modifican la respuesta natural del sistema. Entonces, raíces reales diferentes nos da una respuesta, vamos a poner aquí el título para no escribirlo todo el tiempo, respuesta natural. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta natural decimos que es sobreamortiguada. Aquí la respuesta natural, entonces críticamente amortiguada. En esta, entonces es subamortiguada. ¿De acuerdo? Y en esta, lo que pasa es que el amortiguamiento es cero, no hay amortiguamiento. Entonces la respuesta queda senoidal. La respuesta natural del sistema. Es decir, cada vez que hay un cambio de energía en el sistema o un cambio en el punto de operación que se pasa de un punto a otro, aparece la respuesta natural. Si es el primer grupo, entonces será sobreamortiguada, ¿de acuerdo? Que si lo conocen bien, vamos a tratar de ponerlo aquí, esquematizarlo simplemente, serían dos exponenciales, ¿no? E a la menos o e a la S1t y la otra sería e a la S2t. Siempre todas las raíces de este sistema son esas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, los exponentes S1 y S2 son reales diferentes. Cuando son iguales, entonces ya no podemos hacerlo de esta manera, teoría de ecuaciones diferenciales. Y entonces tenemos exponencial por recta, ¿cierto? Tenemos una exponencial, ¿verdad? Por una recta. Y por último, si tenemos la subamortiguada, entonces tenemos una exponencial. Digamos que tenemos aquí entonces la parte real por la senoidal. ¿Verdad? Entonces teníamos eso. Aquí solo serían senoidales. ¿De acuerdo? Entonces esas son las formas de las respuestas naturales. ¿De acuerdo? Recuerden, siempre son estas. La respuesta siempre es esta. Y el exponente de estas exponenciales pues sale de aquí. Bien. Ahora, lo que pasa es que los exponentes son raíces reales diferentes, iguales, complejas conjugadas, imaginarios puros, y eso hace que cambiemos la forma de la respuesta, ¿no? Para cada uno de los casos.
Claro, imagínense, por ejemplo, aquí. Aquí los exponentes son complejos conjugados, o sea, estos exponentes son complejos conjugados. Entonces, como nosotros escribimos funciones en los reales, tratamos de, por medio de la identidad de Euler, cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos en esta expresión. Es el que me determina cómo es la respuesta natural del sistema. Y tiene que ver entonces con el amortiguamiento. Miren, sobre amortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. Entonces, por eso el nombre de ese cita es el coeficiente de amortiguamiento. Nos dice cuánto amortiguamiento hay en el sistema. Una salvedad es que estamos diciendo aquí que los sistemas son estables, ¿de acuerdo? Es decir, recuerden, si el sistema es inestable, pues se va para infinito. Estas respuestas son crecientes. Por eso nos interesan los estables. Entonces estamos asumiendo que el sistema es estable y entonces ahí sí ya tenemos estas definiciones. Bien. Bueno. Por otro lado, el último parámetro que nos falta como decir un poquito de qué se trata esto es entonces el omega n. Entonces, como ustedes vieron, si tuviéramos zeta igual a 0, este último, bien, y entonces tendríamos polos imaginarios puros. ¿De acuerdo? Eso sería entonces con zeta igual a 0. Luego, cuando tenemos zeta entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, por ejemplo, unos aquí, ¿de acuerdo? Y otros acá. Si llegáramos entonces al zeta igual a 1, entonces serían que los dos iguales. Entonces los tendríamos, por ejemplo, aquí. Los dos estarían uno encima del otro. Estaríamos como en una especie de circunferencia. ¿De acuerdo? Y si fueran diferentes, pues ya sabríamos que entonces se separan. Bien. Pues como se ve aquí en esta ecuación, podríamos factorizar el omega n, ¿no? El omega n está tanto aquí como aquí. O sea, el omega n multiplica a todo esto. ¿Cómo se ve eso en la gráfica? Pues se ve como si omega n fuera el radio de esta circunferencia. Si omega n es más grande, entonces este radio aumentaría. Y haría los sistemas como se están alejando del origen, ¿verdad? Haría que el sistema fuera más rápido. Bien, eso es lo que haría, sistemas más rápidos.